Le contamos que aumenta el número de trabajadores de la Policía de Chicago que han contraído el coronavirus. De acuerdo con el más reciente reporte, al menos 87 oficiales y 2 empleados administrativos habrían arrojado resultados positivos en sus pruebas del COVID-19. Ya se registró un oficial fallecido por esta causa y alrededor de 900 empleados de CPD han llamado para reportarse enfermos. Así que seguiremos informándoles. La pandemia también continúa extendiéndose entre la población carcelaria del condado y el número de detenidos infectados en la cárcel precisamente de aquí del condado Cook ascendió a 210, de los cuales al menos 14 tuvieron que ser hospitalizados. Además, cerca de 60 trabajadores han sido contagiados. Los jueces estarán revisando uno por uno los casos judiciales de los detenidos para ver quiénes podrían ser dejados en libertad como medida para reducir el número de contagios entre reos. Y un centro de diagnóstico ambulatorio operado por la Guardia Nacional de Illinois aumenta su capacidad para hacer pruebas de coronavirus. Según habíamos informado, el centro ubicado en el 6959 Forest Preserve Drive y que realiza las pruebas de coronavirus dentro de su auto, solo atendían a trabajadores de la salud y de primera respuesta. Sin embargo, ahora también realizarán pruebas a cualquier mayor de 18 años que tenga síntomas. Como una guerra, así el señor que conocerán a continuación compara la pandemia del coronavirus y es que asegura que sus años en la naval estadounidense le han servido para proteger a la comunidad inmigrante de Chicago y alrededores. Esta vez proveyendo algo que muchos hoy día no encuentran. Hablamos de las mascarillas. Aquí su historia. Gracias. Con una caja en brazos y con un cubrebocas, así el señor Burgoa llegó este sábado hasta la villita con un solo propósito: regalar mascarillas a la comunidad inmigrante. Entonces la comunidad hispana, la comunidad inmigrante no está preparada, no está entrenada, entonces queremos concientizarlos a todos ellos dándoles nosotros la máscara. Pero no se trata de cualquier mascarilla. En medio de la pandemia del coronavirus, Esteban Burgoa, quien es un veterano naval de los Estados Unidos, en cuestión de unos días aprendió a coser y en esta pasada semana y con la ayuda de voluntarias costureras confeccionaron más de 1,500 cubrebocas. La máscara es bien sencilla. El producto principal que usamos en esto es un impermeable resistente a la temperatura, al sol. Básicamente es durable a años y es la capa que cubre el exterior. Burgoa, de 56 años, puso los cubrebocas caseros a prueba con aerosol y aunque no sustituyen a las mascarillas N95 que utilizan los profesionales en la salud, los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades aseguran que las mascarillas de trapo ayudan a reducir la propagación. Honestamente, la gente lo está recibiendo con los brazos abiertos, está bien contento porque sienten que ya tienen algo de seguridad que incluso ni el mismo gobierno les dio. Burgoa indicó que el mayor reto en este momento es conseguir materiales como elástico y está abierto a recibir donativos para continuar confeccionando cuantas mascarillas pueda y así regalarlas a las familias más necesitadas. Y escuchen esto, atacan a una enfermera que viajaba en un autobús de la CTA acusándola de diseminar el virus. Ya que según el informe, el hecho ocurrió el pasado miércoles cuando la víctima se dirigía a su casa al finalizar su turno en un hospital local usando su uniforme y una máscara protectora. En algún momento la enfermera tosió y entonces un hombre se le acercó y le propinó un puño en el rostro al tiempo que le decía que ella había tosido para infectarlo. El agresor no logró ser detenido. ¡Qué barbaridad! Que la cadena Target limita el número de clientes que pueden estar dentro de sus tiendas. Hasta ahora, Target había implementado otras medidas para garantizar el distanciamiento social, incluyendo señales en el piso. Sin embargo, a partir de este fin de semana establecerá un número máximo de compradores que pueden estar a un mismo tiempo dentro de las tiendas. No se ha informado cuál será ese número, pero se asume que estaría determinado por el tamaño de cada una. Ha sido una semana muy activa en Washington con el tema del desempleo y el cheque de estímulo y la ayuda financiera para pequeños negocios. Si se perdió alguna de esta noticia, Fernando Pizarro a continuación nos tiene su resumen semanal. Estados Unidos ya es el epicentro mundial de casos de infecciones por COVID-19 que ya superan el 1.000.000 a nivel global. Y la epidemia sigue causando estragos en la economía de este país, con más de 6.600.000 personas pidiendo beneficios de desempleo solo en los últimos 15 días. Un total de 10 millones lo hicieron en marzo.
La administración Trump se comprometió a que los cheques del paquete de estímulo lleguen en 2 semanas. Dentro de 2 semanas, los primeros pagos serán depositados directamente en las cuentas de los contribuyentes. Y anoche, el presidente me autorizó a informar que los que reciban beneficios de seguro social no tendrán que hacer una nueva declaración de impuestos y tendrán el pago. Sin embargo, cheques de papel se demorarían semanas en ser emitidos. A partir de este viernes, pequeños negocios podrán empezar a pedir préstamos para cubrir salarios por 8 semanas si mantienen contratados a sus empleados. Y al mismo tiempo que muchos estadounidenses recibirán ayuda del gobierno, el mismo presidente Trump confirmó que los indocumentados sin seguro social quedarán fuera. Incluso jóvenes con DACA que tienen seguro social podrían quedarse sin cheques de estímulo económico si declararon impuestos con familiares que no lo tengan. Existe cierta frustración porque el paquete de estímulo solamente cubre a aquellos que tienen un permiso de trabajo y que sus dependientes y o parejas tengan un número de seguro social. Y 2, que obviamente hayan pagado sus impuestos del 2018 y 2019. Sin embargo, el coronavirus no discrimina a personas debido a su estatus migratorio. Los estadounidenses debieran prepararse para 100,000 a 240,000 muertes por el coronavirus, hasta más de 2,200 al día para mediados de abril, según proyectan para Estados Unidos las autoridades de salud de la administración Trump. Es una proyección basada en lo que pasó en Italia y viendo todos los modelos. Como vieron, ese es nuestro número real, 100,000 a 200,000. Y pensamos que ese es el rango y creemos todos los días que podemos tener mejores resultados que eso. Esos cálculos podrían disminuir según cómo el público siga las medidas, especialmente si situaciones como la de Nueva York no se repiten. Las proyecciones justifican que se extiendan las guías de distanciamiento social hasta el 30 de abril, porque las próximas 2 semanas serían muy difíciles cuando aumenten los casos, insistió el presidente, quien comparó la situación en Nueva York con una guerra. Porque es crítico que los estadounidenses sigan las guías por los próximos 30 días. Es un tema de vida o muerte, francamente. Y esto fue lo más destacado de esta semana en Washington. Fernando Pizarro, Univisión. La máxima autoridad de la salud de los Estados Unidos recomienda ahora el uso de mascarillas y sabemos que no se encuentran fácilmente, pero puede hacer una en casa. Gabriela Teissidieri de Univisión Los Ángeles nos muestra una forma sencilla de hacer una en menos de 1 minuto. Si quieres ponerte una mascarilla y no tienes una en casa, una forma sencilla de hacerlo es con un paliacate. Ponemos uno aquí, lo doblamos en 3 partes, de esta forma. Tengo 2 ligas del pelo, una la vamos a poner de este lado, así, la otra del otro lado, y vamos a doblar, ajustar más capas justo donde respiramos, y después la colocas así. Funciona, ¿no es cierto? Bastante sencillo. Y en tiempos de pandemia crece el ingenio de las personas para demostrar afecto a pesar de la distancia social. Y es que un grupo de vecinos de Oak Park, precisamente de un niño que cumplía 11 años y que pueden ver en sus pantallas, se las arregló para celebrarles cantándole la canción del cumpleaños feliz. Seguramente ese será un cumpleaños que no se lo olvidará nunca. Y con este lindo gesto nos despedimos, así que cuídense mucho, por favor. Los espero a las 10 con más información. Muy buenas tardes. $300,000 infectados y las 8,000 víctimas por el coronavirus. El presidente Trump advierte que en las próximas semanas habrá muchas muertes. El estado de Nueva York está cerca de tener más contagios que España o Italia. El gobernador Cuomo anunció la llegada de 1,000 respiradores donados por China. En Guayaquil, Ecuador, ni los hospitales ni las funerarias dan abasto para atender pacientes o celebrar honras fúnebres por el COVID-19. Y les mostraremos cómo en medio de la dramática batalla de los trabajadores de la salud, la tecnología busca dar una mano en el combate a la pandemia. Vamos ahora con toda la información.
Este es su noticiero Univisión fin de semana, con Félix de Berú y Aranza Loizada. Muy buenas tardes, bienvenidos al noticiero Univisión. En las próximas semanas habrá muchas muertes. Ese fue el dramático anuncio que esta tarde hizo el presidente Donald Trump en momentos en que los Estados Unidos sobrepasaron los 300,000 contagios y las 8,000 muertes por el COVID-19. Desde Washington, Pablo Gatto nos tiene un resumen de la información que sobre la pandemia salió de la Casa Blanca. El presidente Trump dijo que las 2 próximas semanas serán las peores en la pandemia. Habrá muchas muertes, desafortunadamente, afirmó. Agregó que en Nueva York la situación sería especialmente mala. El problema es que este virus es muy contagioso, añadió. El doctor Fauci ya había lanzado la misma advertencia. Estamos pasando por un periodo muy difícil y se va a poner peor antes de que empiece a mejorar, advirtió. E insiste en que recomienda ponerse las mascarillas, en especial para que las personas que están infectadas pero que no muestran síntomas no infecten a otras. Además de la crisis médica está la económica. En tan solo las 2 últimas semanas, 10 millones de personas solicitaron el seguro de desempleo. Sabíamos que los números de desempleo serían astronómicos. Enviamos a la gente a casa, dijo Trump. El gobierno afirma que los primeros cheques de la ayuda incluida en el programa de estímulo comenzarán a llegar en aproximadamente 2 semanas. Mientras, la administración insiste en que está enviando mucha ayuda médica a los hospitales. Pero muchos doctores afirman que siguen sin ese material que tanto necesitan. And I'm out of the N95 because I've been wearing it all day. Me quedé sin mascarilla y llevo utilizando esta todo el día, afirma este doctor. Trump insiste en que su administración está haciendo un gran trabajo en la pandemia. Joe Biden respondió que la pandemia no es culpa de Trump, pero añadió que sí es responsable de fallar en no preparar al país para combatirla. En Washington, Pablo Gatto, Univisión. En el medio oeste del país continúan en ascenso los contagios y el número de muertes por el COVID-19. En los estados de Illinois y Michigan la situación está cada vez más complicada y por eso las autoridades han ido adecuando lugares públicos para recibir a pacientes. Viviana Ávila desde Chicago nos muestra lo más reciente. El estado de Illinois inicia su tercera semana con la orden de quedarse en casa y a pesar de ello los casos continúan en aumento. El número de contagios en el estado están alrededor de 10,000 y las muertes llegan al menos a las 243, por lo que el equipo de respuesta de la Casa Blanca insiste en que Chicago en Illinois y Detroit en Michigan se acercan a ser los epicentros de la enfermedad en el medio oeste del país. IDPH informa que el estado ha pasado 10,000 casos de COVID-19 aquí en Illinois. Este número no hace pensar y nos recuerda que todos debemos hacer nuestra parte. Desde ayer hay 1,453 nuevos casos de COVID-19, incluyendo 33 muertes. El COVID-19 ha golpeado a la policía de Chicago con cerca de 100 contagios y la primera muerte de un oficial. En la cárcel del condado Cook, más de 210 reos han dado positivo al virus y familias enteras como la de Abraham González son víctimas del virus. Mientras él y su hija de 14 años se encuentran recuperándose en casa, su esposa está en el hospital. Mi esposa trabajaba en una fábrica. Yo creo que ella lo agarró de allí de su trabajo. Ella está todavía en el hospital, está estable. Gracias a Dios está estable todavía ella. Mientras tanto, en el centro de convenciones McCormick Place en Chicago se acondicionaron las primeras camas de un total de 3,000. Aquí se atenderá solamente a pacientes con síntomas leves y que hayan sido referidos desde hospitales de la ciudad. Y aquí en la morgue del condado Cook, en Illinois, el médico forense dice que se preparan para tiempos difíciles. Han instalado camiones refrigeradores previendo que superarán su capacidad de almacenamiento de cadáveres. En Michigan, los casos superan los 14,200 con al menos 540 muertes. En el centro TCF, el Cuerpo de Ingenieros del Ejército trabaja a toda marcha para acomodar equipos médicos y camas para albergar a 1,000 pacientes. En ese estado, la orden de mantenerse en casa está vigente hasta finales de mes. En Chicago, Viviana Ávila, Univisión.
Como una medida de control sanitario, Walmart anunció que limitará el número de clientes en los supermercados. Solo se permitirán alrededor de 5 clientes en un espacio de 1.000 pies cuadrados. Es el equivalente al 20% de la capacidad de una tienda. También tendrán abierto solo una entrada y los empleados estarán controlando esas medidas. En México, el director de un albergue en Ciudad Juárez denunció que algunos migrantes están abandonando el refugio para cruzar la frontera hacia Estados Unidos. Dicen que están desesperados por el cierre de las cortes y por los temores del contagio masivo del coronavirus. María Eugenia Payán tiene el reporte. Ellos no han desistido a pesar. En Ciudad Juárez, María Eugenia Payán, Univisión. La situación en Ecuador por el coronavirus es realmente aterradora. En la ciudad de Guayaquil los muertos están en todas partes y sus habitantes vienen haciendo el llamado a las autoridades para que recojan cadáveres en las viviendas e incluso en las calles. Pero hay tantos que los centros de emergencia están colapsados y muchas familias no han podido darle sepultura a sus seres queridos. Freddy Barros nos habla de esta emergencia. La cifra de fallecidos no para de crecer en el Ecuador. El personal hospitalario refleja esa realidad. Miren los cuerpos de coronavirus. La morgue ya está colapsada, está llena, no hay dónde poner cuerpos. En Guayaquil, con la capacidad al máximo, surgen dificultades para identificar a los fallecidos y entregarlos a sus familiares. Son decenas de personas que esperan por horas y hasta días para recogerlos y sepultarlos. ¡Vamos a ver nuestros muertos! Adentro y el cuerpo no lo encuentra. ¿Qué me dicen? Que abrir cuerpo por cuerpo. Lo hice y no, nada de cuerpo. Nuestro cuerpo de nuevo, nuestro pueblo. En las calles, la gente no sabe cómo llamar la atención de las autoridades para que retiren los cuerpos de los fallecidos. Hay un muerto que ya tiene 3 días y todavía no lo vienen a retirar los de medicina legal. A pesar de que a diario se recogen 150 cadáveres y se creó una fuerza de tarea conjunta para hacerlo, no es suficiente. Esta es la casa donde está mi padre muerto. No estamos ahorita habitando nadie por alguna infección. Necesitamos su ayuda. El ministro de Salud hizo una revelación con relación a la enfermedad. Aproximadamente un 60% de la población ecuatoriana será contagiada. Tenemos que tener esta realidad. Tendrá el virus, pero la buena noticia es que 9 de cada 10 ecuatorianos que han sido contagiados tendrán síntomas leves o no tendrán ningún síntoma. Y esa cifra se refleja en esta imagen captada en el norte de Quito. ¿Cómo está la gente muriendo? Ecuador está entre los 30 países con más casos de COVID-19 de todo el mundo. Desde Quito, Freddy Barros, Univisión. Cuando regresemos, los trabajadores de la salud podrían encontrar... No termina. El barco Coral Princess atracó este sábado en Miami luego de haber sido rechazado en varios puertos latinoamericanos en un viaje de pesadilla que comenzó hace un mes en Chile. Danay Rivero tiene los detalles. Luego de casi un mes en alta mar, la Guardia Costera dio luz verde para que hoy el crucero Coral Princess llegara al puerto de Miami. 2 personas fallecieron a causa del COVID-19 y 12 resultaron positivas. El alcalde de Miami-Dade informó cómo procederán con los casos críticos. Hay 4 personas que están críticas. 2 personas se van a quedar aquí en el hospital Larkin, o 2 personas se van a ir a un hospital en Tampa. Luego de que la embarcación atracara, varias ambulancias hicieron su entrada al puerto. En las imágenes se puede apreciar cómo uno de los pacientes es sacado en una camilla del barco y luego lo ingresan en uno de los transportes para ser trasladado a un centro médico. Este crucero tiene una sección médica bastante avanzada, tiene 4 respiradores, también tiene 4 doctores y enfermeros, así que esperamos que la mayoría de ellos se van a quedar en el barco hasta que se mejoren. Esta atención médica sería para unas 27 personas que presentan síntomas. En el Coral Princess viajaban 1.898 personas, 1.020 pasajeros y 878 miembros de la tripulación. Además, la línea de cruceros informó que aquellas personas que estén saludables desembarcarán el domingo y serán transportadas al Aeropuerto Internacional de Miami para viajar a sus casas. Desde Miami, Florida, Danay Rivero, Univisión. En Italia se registraron 681 muertes en las últimas 24 horas. Es el menor número en 9 días. También
Disminuyeron los pacientes internados en unidades de cuidados intensivos. En medio de la tragedia son cifras que abren una luz de esperanza, aunque las autoridades advierten que no se puede bajar la guardia. Por ejemplo, desinfectaron los alrededores del edificio principal del gobierno de Roma y en Venecia impusieron el uso de mascarillas y guantes en los supermercados y pequeñas plazas de mercado. En España, el presidente Pedro Sánchez anunció que el próximo martes solicitará de nuevo la autorización del Congreso para prorrogar por segunda vez el estado de alarma, desde el 12 de abril hasta el 25. Sánchez dijo que se necesita más tiempo para tratar de controlar la pandemia de COVID-19, que ya ha cobrado la vida de más de 10.000 personas. China comienza a regresar poco a poco a la normalidad. Alrededor del 70% de mercado reanudaron sus operaciones en un centro de servicio de la ciudad de Wuhan, después de haber cerrado desde el 20 de enero debido a la pandemia, que justamente comenzó en un mercado de esa ciudad. Solo hasta el 8 de abril todas las personas que quieran salir de Wuhan podrán hacerlo. Unos 200 turistas franceses fueron evacuados desde Bolivia. La operación se realizó en vuelos charter con el apoyo de funcionarios de la Embajada de la Ciudad de La Paz. Con equipos de protección, funcionarios del aeropuerto controlaron las temperaturas corporales de los turistas que regresaban a sus hogares. En Gran Bretaña, Carrie Simons, prometida del primer ministro británico Boris Johnson, anunció que estuvo al menos una semana en cama tras tener síntomas de coronavirus. Simons está actualmente embarazada, por lo que estuvo preocupada durante ese tiempo, pero dice sentirse fuerte y mejorando. Johnson fue positivo de coronavirus hace una semana, por lo que ella decidió aislarse al presentar síntomas. La compañía de ropa deportiva Under Armour está diseñando mascarillas faciales para ayudar con la pandemia del coronavirus y confeccionará 100.000 a la semana. Las mascarillas tienen un diseño sin costuras estilo origami, hecho de tela resistente a la humedad. Hasta ahora, Under Armour ha donado 13.000 tapabocas al sistema médico de la Universidad de Maryland para ayudar a enfrentar la crisis. Y es que la alta tecnología está jugando un papel clave en la lucha contra la pandemia, y no solo en los laboratorios donde se trabaja contrarreloj para crear una vacuna, sino también en hospitales donde se trata de salvar a la mayor cantidad de pacientes posibles. Lourdes del Río nos tiene la historia de unos robots que son parte de los equipos médicos. Parece una película futurista, pero no lo es. Estos robots, que lucen tan simpáticos, están ayudando a médicos, enfermeros y pacientes a enfrentar al extremadamente contagioso COVID-19. En muchos hospitales de Italia ya son parte vital del equipo médico. La idea nació cuando nos dimos cuenta del gran riesgo de infección, además de la situación que enfrentaban los pacientes en aislamiento. Y es que estos aparatos pueden tomar signos vitales, entre otras cosas, evitando que los profesionales de la salud se expongan al contagio cada vez que entran a atender a un enfermo de coronavirus. Hay robots que pueden escuchar cómo están respirando el paciente y le toman la temperatura y pueden sacar fotos del paciente que después lo pueden mandar por telemedicine a las enfermeras y a los médicos. A este le llaman Tommy el robot y es muy popular entre los compañeros con los que colabora. El beneficio es doble, interactúan con los pacientes en aislamiento y evitan además el desagradable quita y pon del complicado equipo de protección que médicos y enfermeras utilizan como armadura contra el virus. Cada vez que utilizamos ese equipo y se tiene que botar, eso es muy costoso. Cuando uno considera cuánto cuesta el robot, lo tienes que comparar con cuánto vas a salvar en dinero y en vidas utilizando el robot. Por eso, dice la doctora Marty, ya hay varias universidades en Estados Unidos trabajando en prototipos similares a Tommy. Ella considera que este debe ser, sin lugar a dudas, uno de los próximos pasos en la lucha contra el coronavirus. Utilizando todo ese equipo es muy difícil auscultar el paciente. Es más, hay cosas que puede ser robot que uno utiliza cuando está abajo de todo ese material para protegernos. No podemos ni hacer con el paciente. Robots como estos ya se han estado utilizando en Corea del Sur, Japón y China, y ahora también en Italia y España. En tiempos de crisis, la creatividad es esencial para salir adelante. Los robots llevan muchos años con nosotros, pero asignarles este uso en este momento en particular, como dicen los expertos, no solo ahorra dinero, sino que puede salvar muchas vidas. Regresamos con más.
Sin duda, Lourdes, muchas gracias. Un hombre en Idaho le ofrece a sus vecinos la oportunidad de tomar algunos vinos y un breve descanso fuera de cualquier temor que se sienta por esta época. John Forster dice que cada copa que ofrece está desinfectada y limpia para que no se preocupen por el contagio. Dice que lo mejor es hacer un brindis de alegría, dejando atrás, aunque sea por un momento, la pandemia. Y luego de su muerte, la leyenda del baloncesto Kobe Bryant sigue intacto en su legado. Y fue nominado y seguramente ingresará al Salón de la Fama de ese deporte en una ceremonia que se llevará a cabo en agosto en Massachusetts. Es el máximo honor que se entrega en esta disciplina. Kobe murió trágicamente a finales de enero en un accidente aéreo junto a su hija y 7 personas más. Y recordando a la leyenda de Kobe, nos despedimos y a ustedes les recordamos: quédese en casa, es la mejor manera para combatir el coronavirus. Nos vemos en la edición nocturna.